Fernando, sin más preámbulos, te paso la palabra para que tú cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica hoy, si quieres hacer algunos comentarios. Y ya tenemos 25 personas conectadas directamente, más muchos acompañantes que están, y vamos a seguir teniendo integración de más personas. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Cristina, por toda la logística. Y Fernando, te paso la palabra para que comentes algunas cositas y ahí sí nos ponemos a oír a nuestro invitado de hoy, Diego. Bueno, primero que todo nos estaba comentando Diego ahora antes de conectarnos todos, pues que por razones de su trabajo está viajando a Medellín y entonces está como en la carretera y ha estado como entrando y saliendo por el lado del túnel, pero ya en poco estará conectado full time. Yo, para ir teniendo un poquito de tiempo, quiero como ambientar el tema, reiterando lo que expresaba Jorge, en el sentido de que Diego es una persona muy influyente hoy día en el país. Como decía, es una persona que fue director de la página de internet del periódico El Tiempo. Él es hijo de ese gran periodista Rafael Santos Calderón. Eh, es tal vez una de las personas hoy más seguidas en Twitter, donde él dice que es 242 rostros, que tengo que preguntarle qué es eso, porque realmente no supe qué era. Pero a pesar de que Diego Santos viene de un largo y afamado linaje de periodistas de este país muy tradicionales, parece ser que su estrella la encontró en los medios digitales y es hoy muy reconocido eh, en lo que hoy las llaman un Instagramer o un YouTuber, cosas de estas, dejando un poco detrás ese gran legado de periodistas en la casa editorial El Tiempo. Yo digo yo que son de los periodistas que están dejando atrás la tinta sin vergüenza para dedicarse a estos medios electrónicos y poder ser un gran influencer. El deseo de invitarlo el día de hoy es porque tal vez como una semana antes de las elecciones, Diego, que siempre ha estado en la derecha, podría uno decir políticamente y muy identificado pues con los grupos del Centro Democrático, con todos ellos, al final pidió un poco de sensatez para que se apoyara en el caso de Bogotá la, el proyecto de Carlos Fernando Galán, pidiendo sensatez, que creo que fue lo que todos vimos, que al final se obtuvo una victoria de parte del doctor Galán muy importante, pero más que eso, digamos, es el hecho de poder llevar ese mensaje a tantas personas a través de esos medios electrónicos. Le había dicho a Jorge Ramírez que también había invitado para que de pronto nos hiciera algunos comentarios a un viejo amigo, un gran conocedor del periodismo, especialmente radial, pero es un excelente escritor de libros, es un gran cronista, tal vez una de las personas que hizo grande a Noticias RCN, toda vez que era el subdirector de RCN en cabeza de don Juan Gozaín. Todavía de vez en cuando con Pacho saludamos a don Juan en Cartagena, donde él vive. Así que, Francisco, muchas gracias por estar también acompañándonos el día de hoy. Francisco es un gran conocedor de los temas de la política y pues creo que sus comentarios también podrán ser muy importantes. No sé si tienes cámara, Pacho, que podamos verte y saludarte. Claro que sí, doctor Salgado, pues muy buenas noches para todos. Es un placer de verdad compartir estos minutos con tan brillantes exponentes del pensamiento colombiano y bueno, con la intención de llegar al escenario en que los periodistas debemos contribuir a forjar un mejor país. Realmente más adelante, cuando
avancen en la charla, yo querría hacer un par de comentarios, uno sobre el panorama político, como qué fue lo que ocurrió este domingo, y otro sobre el papel de la prensa, que ha sido muy cuestionado, muy debatido, muy criticado, y que ha tenido, pues, algún impacto realmente en lo que es el criterio y el factor credibilidad, que es un elemento determinante en el ejercicio profesional en Colombia y que se ha visto dolorosamente comprometido por ciertas actitudes y situaciones que ojalá en otro foro, doctor Salgado, podamos comentar, pero por ahora me place mucho estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Pacho. No, de verdad que para nosotros es un placer poder contar contigo. Y no sé, Francisco, de pronto podrías comentarnos mientras se reconecta nuestro Diego que estaba pasando el túnel allá en Medellín. De pronto pudiésemos hablar un poco cómo viste el rol ese de la prensa durante este último debate, cómo, qué opinión tienes, que eres siempre muy objetivo y creo que tu opinión sí nos puede ayudar muchísimo. Bueno, realmente pues los cambios hay que aceptarlos, hay que medirlos y hay que vivirlos, pero hay gestos del ejercicio profesional que tienen un determinante. Por ejemplo, algo que a mí me sigue sorprendiendo en estos días es la capacidad y el escenario de militancia que se ha generado entre los periodistas, que son los informantes, los informadores y forjadores de la opinión pública, los que suministran de primera mano los elementos para que la gente pues pueda tomar una decisión o pueda comparar o pueda tener un escenario diferente. Entonces, para empezar, uno de los puntos que más me inquieta a mí es el nivel de militancia, arrogancia y sesgo de muchos periodistas sin entrar a analizar los medios de comunicación como tales, porque el periodista es el alma del medio, indudablemente. Notamos como en periodistas de cierto nombre, de cierto renombre, de una influencia masiva en la comunicación colombiana, en esta era tan digital, tan dinámica, donde todo el universo y toda la humanidad cabe en este aparatico cabe todo. Cuando hay la mayor capacidad de suministrar los elementos para formar juicios de valor y señalar la eventual ruta de un paso ideal en una coyuntura tan compleja como la que tiene Colombia, o esas militancias y esas acciones tan determinantes de periodistas de medios muy importantes, muy influyentes. Ningún medio de comunicación es despreciable. Todo micrófono, todo periódico, todo canal de televisión, todo youtuber, todo tiene un papel y una importancia. Nada es despreciable en las comunicaciones modernas, pero sí daba, es decir, llamaba la atención como periodistas de gran influencia en medios nacionales, de gran impacto, de espectros muy amplios, adoptaban posturas personales directamente críticas en las cuales descalificaban al presidente de la República, que guste o no es el presidente, al candidato de oposición, al que votaba por la corriente de Uribe, al que pensaba que el nuevo liberalismo podría ser una fuerza alternativa al resurgir. Es decir, se tomaba y se descalificaba con una propiedad, solo faltaba echar una mirada a las redes, a Twitter, por mencionar una sola, para darse cuenta de cómo periodistas relevantes tomaban partido. Entonces, cuando usted asume esa posición, cuando tiene un micrófono o un canal de televisión o un medio que no se sabe a dónde va a llegar, qué alcance puede tener, lo primero que tiene que tener el periodista es respeto, criterio, responsabilidad, y así ya que no existe, es la objetividad, el elemento mínimo entre lo que puede ser nocivo o malo a su respetuoso sentir. Y se caía, ya que hablo de respetuoso, se caía en el irrespeto e incluso en la agresión y en la descalificación brutal de candidatos, de personas, de analistas, de comentaristas, del presidente, expresidentes, de ministros. Entonces yo creo que ese fue un factor negativo en esta campaña. Segundo, quería mencionar que pese a los augurios de nubarrones, de complicaciones, sí hubo en estas elecciones como una respuesta muy clara al gobierno en el sentido de que quizás las cosas no se están haciendo bien, la gente se resiente
Te apuesto que nadie soñó, ni el propio Carlos Fernando, que iba a sacar 1,5 millones de votos, que iba a triplicar al candidato petrista en la capital, después de un antecedente de 2,200,000 votos en las presidenciales por el candidato Gustavo Petro. O nadie creyó que Oviedo iba a sacar 570,000, y el que menos creía, decir, el que menos pensaba era que Bolívar pues no tuviera esa incidencia tan determinante y quedara al margen de una, hablo del tema exclusivo de Bogotá. Se siguen presentando en el país situaciones muy complejas en el sentido de que en pleno siglo XXI, con la tecnología y demás cosas, con el concepto de la fuerza pública, la experiencia, la tecnificación de la registraduría, haya gente que no acepte un resultado por 200 votos, por 300 votos, lo que vemos en Gamarra, en pueblos de la costa, o sea, situaciones que no se deberían dar en nuestro medio. Tercero, y volviendo al tema de la prensa, y para no extenderme, una observación de cómo los enfoques de algunos medios desconciertan. Yo creo en el espectador, amo el espectador. Hoy la crónica, que tiene una cantidad de imprecisiones y de errores de ortografía, da a entender o enfoca que volvieron con el resultado electoral las castas políticas, los tradicionales, los partidos tradicionales que se creían sepultados por los cambios de mentalidad, por la evolución de las generaciones, volvieron al poder. Y un medio muy importante como El País de España, que yo conozco a los periodistas del país y sé lo importante que es el medio y de lo clave y lo determinante que es trabajar para un medio internacional tan influyente como El País, o como el New York Times, o como The Economist, o como el Parisien, en fin, los grandes medios del mundo. El País titula más o menos lo siguiente sobre el resultado electoral. ¿Cuál podría ser? Hombre, que hubo un resurgir de ciertos partidos, o que la gente viró a la derecha, calificación con la cual no estoy de acuerdo, sin derecha, izquierda, que es un juego en que yo pienso personalmente que hemos caído mm, de manera ingenua, no sé, ahora sí, si no eres de derecha o no eres de izquierda, no eres nadie. Cuando el tipo que trabaja se levanta a las 5 de la mañana, derecha, izquierda, zurdo, mame, lo que quieras, tiene que levantarse, madrugar, mantener a su familia. Y el periódico El País titula lo siguiente: resultado de la votación: se frena el cambio en Colombia. Me parece que esa no es una visión objetiva, porque no profundiza, no argumenta, hombre, ¿cuál cambio? En un año no se da un cambio en ningún país del mundo. Eh, Se desconoce que hay nuevas figuras de la política, que la gente sí le habló a un gobierno con el cual quizás no está de acuerdo, y sí que hizo un campanazo, un llamado de atención. En fin, no hubo la barrida que se presentó en las elecciones del presidente. En fin, es una cuestión de enfoque. Entonces, solamente les dejo esa inquietud como para que evolucionemos y miremos ciertos titulares de prensa. No me gustaron las transmisiones de radio, de televisión que se hicieron de las elecciones, muy tarde para saber cómo quedaba el Consejo de Bogotá, que es determinante en el norte de la política colombiana. Son pues observaciones muy generales, no sé si me estoy limitando en mi visión en un No, auditorio, Pacho, mil gracias. De pero verdad solamente que quiero dejar muy estas Ah, ¿la puedo inquietudes. yo? Ah, ya. Muchas bueno. gracias. Diego, Ajá. mientras se conectaba nuevamente, te había Ah, ya. presentado, Sí. pues Ajá. había Ah, ya. ¿Me lo puedo dar sin expresado, cajas? había Por favor. expresado que, por Ajá, favor, ok. apagamos los Ajá. micrófonos, había expresado que habías dejado pues los medios tradicionales para dedicarte a estos medios digitales, que lo has hecho con un gran éxito, con una gran empatía con tus seguidores. Creo que, no sé, son miles los seguidores que tienes en tus cuentas de Twitter, Instagram, en todos lados, y se vuelve como un referente para quienes siguen mucho las redes. Y particularmente creo que impactó mucho tu último Twitter, o de los últimos antes de la campaña, donde hacías una invitación pues a la sensatez, especialmente de personas muy afines a tu pensamiento también, les llamaba la atención de la importancia de tomar decisiones en un momento tan trascendental en la vida política del país. Entonces, Diego, pues gracias por tu tiempo, y aquí estamos para escucharte, así como te sigo pues en el Twitter permanentemente, y disfruto mucho, y los invito a que se conecten a la cuenta de Diego Santos en Twitter, que es bastante, bastante bueno. Gracias, Diego.
Bueno, muchas gracias por esas generosas palabras, Fernando. Estaba escuchando la intervención de mi colega y antes de comenzar a hacer como la reflexión, yo sí quiero dejar por sentado algo que me parece importante que ustedes sepan y es yo no me considero periodista. Yo no ejerzo, yo he sido editor, yo no he sido nunca un reportero de calle. Mi trabajo, cuando trabajé en medios de comunicación, que fue hasta hace 7 u 8 años, desde entonces yo tengo una carrera completamente alejada de los medios de comunicación, se dedicó al rol de editor. Entonces, cuando a mí me tildan de periodista y que estoy opinando cuando no debería, pues no me siento señalado y no estoy diciendo ¿cómo es que se llama? Es que se me pasó el nombre. La persona, Francisco Tulande. Francisco, pues no me siento aludido por él, pero creo que era importante que ustedes lo supieran porque yo estoy parcialmente de acuerdo con él y después podemos discutir el por qué no estoy tan de acuerdo en esa aseveración. Yo entro, un segundo que me voy a bajar del carro y ya me siento y estoy todo con ustedes. Yo llevo en esto de los medios digitales desde hace más o menos unos 20 años. Cuando las páginas web empezaron a tener furor en el en 1996, comencé a hacer mis pequeños pinitos. En el año 2006, cuando no existían las redes sociales, sino que existían las plataformas de video como YouTube, yo empecé a hacer videos de YouTube y ahí es donde empecé a entender el poder que tenían estas, em, estas herramientas para llegarle a una cantidad de gente que no se le llegaba a través de los medios de comunicación. Yo nunca tuve en mi cabeza que iban a ser tan relevantes y que le iban a quitar un papel preponderante a los medios. Hasta luego, señor. Que esté bien. Listo. Ah, listo, sí. Chao. Bueno, pues ya me voy a sentar aquí como un vagabundo. Estoy con ustedes. Ay, listo. Bueno, yo empecé a verle el potencial realmente a las redes cuando en el tiempo, que fue la casa editorial donde yo empecé a desarrollar como una actividad de redes sociales, empezaban a llegar muchas opiniones, muchos comentarios, muchas visualizaciones que no le llegaban al periódico El Tiempo, a las columnas de opinión, por ejemplo. Y ahí es donde empecé a entender que estaba girando hacia un universo completamente distinto al que estábamos acostumbrados a comunicar los comunicadores, donde ahora todo el mundo podía tener una voz y un voto. Y, y la manera como iba evolucionando, hemos llegado al punto en el que los periodistas, los opinadores, inclusive se han convertido en elementos más importantes que el propio medio. Entonces, aquí estamos ante un cambio de paradigma y estamos ante una situación en la que lamentablemente, y ahí sí concuerdo con Francisco, vamos a ver unas opiniones mucho más viscerales y que van a ser esas opiniones viscerales las que van a ir marcando las tendencias, marcando las conversaciones y nos vamos a alejar tristemente de lo que se necesita también muchas veces en redes, que es mayor como tranquilidad, mayor calma, y un poquito de sangre fría y análisis a la hora de opinar. Pero creo que de esto no se trata la charla de la que vamos a hablar, solo quería responder un poquito al tema de Francisco. Entonces, dicho eso, si quieres hacerme la primera pregunta, pues arranco y nos metemos en materia. Estás en mute. Fernando, Estás te en ha silencio. apagado el micrófono, Fernando. Estás en silencio. Perdón, qué pena con ustedes. Diego, te decía que básicamente pues lo que habíamos planteado era como hacer un análisis de las elecciones, de lo que ocurrió el fin de semana pasado, sobre todo con todo ese tema que se venía planteando si hay primera vuelta, si hay segunda vuelta, en donde algunas personas como tú, influenciadores a través de estos medios digitales, llamaron la atención de pronto sobre la importancia de tomar algunas decisiones, algunas personas o algunos sectores dentro de ese gran espectro amplio que tiene la política y tratar de coincidir, diría yo, si se puede decir, un poco en el centro para tratar de
superar un poco lo que hoy día viene ocurriendo en el país y que por supuesto nos preocupa a todos, ¿no? Independientemente de los pensamientos. En este grupo es un grupo donde hay muchos médicos y por supuesto todos los días están preocupados con las reformas y ese caso, pero finalmente los medios señalan un poco ese cambio en el mapa político del país, en los cambios de las fuerzas políticas, en la distribución, en una serie de políticas que si bien el gobierno nacional quiere manejarlas, las va a tener que ejecutar a través de estos entes territoriales que hoy día están en manos de otros grupos que no necesariamente comparten las opiniones del gobierno. Entonces, un poco como tu idea o tu análisis general de lo que pasó el domingo en el país y qué repercusiones va a tener hacia futuro frente al gobierno actual y lo que se vendrá en los próximos años. Pues mira, más allá, Fernando, de lo que han dicho y han leído ustedes de todos los líderes de opinión, analistas, columnistas, periodistas y demás, hubo una derrota del pacto histórico. Hubo un mensaje muy contundente que recibió el gobierno de que la manera como están ejerciendo están ejerciendo su liderazgo y están implementando los cambios que quieren implementar no es lo que quiere el colombiano, pero también estamos ante un riesgo muy grande de confiarnos y decir que aquí todo se ganó. Yo sí creo que nosotros estamos en una batalla por la democracia. Yo creo que estamos en una lucha por defender las libertades de Colombia. Yo sí soy de los que pienso que estamos ante el nacimiento de una persona que tiene aires dictatoriales. Ahí hay un micrófono abierto y se me está metiendo. Entonces, si Por lo favor, pueden... apagamos los micrófonos. Creo que hay alguien. Creo que es Juan López. Jairo. Juan Andrés Prieto. Andrés Nieto me sale ahí. Es el de Andrés Prieto. Pero creo que ustedes lo pueden silenciar. Sí, a ver si no lo silencian ahí. Ya está Ya silenciado. lo silencié. Ok, Entonces, gracias. yo no quiero caer en ese catastrofismo y que ustedes digan, este señor está sembrando pánico o este señor está siendo un irresponsable con sus declaraciones, pero yo sí creo que la amenaza es muy grave. Hay un libro de un periodista del New York Times, que no es precisamente un medio mamerto, que fue corresponsal en Venezuela durante un par de décadas. Y él escribió un libro que se publicó hace un año larguito, que el título era como las cosas siempre pueden ser peor, o nunca las cosas son tan malas para ser y que aún pueden ser peores. Algo así es el titular del libro, y narra cómo fue el colapso de Venezuela a lo largo de los últimos 15 años. Y todo lo que pasó en Venezuela es lo que está replicando el pacto histórico y Gustavo Petro en el tema, por ejemplo, de los servicios públicos, que está llevando la narrativa a una en la cual se dice que el sistema es ineficiente, que el sistema es sumamente costoso, lo es costoso en algunas partes y eso no se ha podido resolver, eso es cierto, pero está creando la narrativa para poder estatizar los servicios públicos. La salud, pues ustedes ya están viendo y creo que ustedes conocen mucho más el tema que yo, él está llevando a la quiebra al sector de la salud con la intención también de estatizarlo y estamos viendo cómo quiere llevar todos estos servicios, todos estos sectores a lo que ya habíamos vivido en la década de los 80 con las repercusiones tan negativas que tuvo en la economía y llegó el apagón del 92 y a partir de ahí es que se reformó el sistema eléctrico y con conocimiento de causa que el sistema eléctrico colombiano, el sistema energético colombiano es uno de los más avanzados de América Latina y no se queda rezagado a nivel mundial frente a referentes tan importantes como el de los países nórdicos. Obviamente no estamos ahí, pero tenemos un muy buen sistema energético. La narrativa, que es algo de lo en lo que yo me especializo, los personajes de izquierda llevan sembrando una narrativa a lo largo de décadas que finalmente eclosionó durante el paro nacional y obtuvo sus grandes resultados en las elecciones del año pasado. Y nosotros, los de la derecha,
hasta ahora nos estamos despertando y estamos viendo qué es lo que podemos hacer. Estos grupos, por ejemplo, que ustedes están armando, el de haber tenido 188 conversaciones es para quitarse el sombrero, es lo que toca hacer, pero yo digo, no se pueden quedar en eso. Aquí de las 40 personas que se han conectado, seguramente se habrán conectado muchas más en otros conversatorios. Em, Ustedes tienen que ser más activos en las redes sociales. No sé cuál es el promedio de edad en este grupo, pero las personas mayores de 50 años le han dejado todo el campo de la opinión a unos jóvenes irresponsables, unos jóvenes que no tienen dos dedos de frente y que son unos irresponsables populistas e incendiarios, a que ellos se apropien de la narrativa en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Un señor de 60 años dice, no, yo no tengo el tiempo, me da pereza o qué vergüenza salir haciendo esto, yo tengo una reputación que proteger, y eso es el espacio que personas que tienen una gran experiencia en la vida, pues le están dejando como la autopista libre para que unos jóvenes, porque que ya los describí anteriormente, sean los que nos están trazando la agenda en el país, la agenda de comunicaciones y las narrativas. Y ahí es a lo que yo los invito, por ejemplo, a que sean mucho más activos de aquí, de estas charlas, por ejemplo, de las intervenciones que hace el invitado y que hacen ustedes a través de las preguntas o las reflexiones. Debería haber una persona que ustedes contraten, que ustedes cada uno ponga 100.000 pesos para contratar a un editor que sacara pequeños clips y que esos clips los distribuyeran ustedes en sus grupos de WhatsApp personales, con amigos, con socios, que ustedes colgaran ese contenido en las redes sociales. Y si ya vamos con un poquito más de ambición, pues crear una página web donde ustedes aglutinen todo este contenido o lo organicen en YouTube con unos temas que ya son como más técnicos, que es poner la foto miniatura, poner el texto, hacer un buen resumen de lo que trata el capítulo. Pues, eso ya son como aspectos que hace un operativo, pero hay una cantidad de cosas por hacer que no estamos haciendo. Y por eso yo digo, estamos muy contentos por lo sucedido el domingo, pero si nos quedamos cruzados de brazos, esta gente nos va a barrer nuevamente en el 2026, porque si algo han demostrado ellos en ser efectivos es en reaccionar y es en sobrevivir y tener éxito en la adversidad. Ellos ahora están en la adversidad. Fíjense que ya no ha pasado un día desde que Carlos Fernando Galán se proclamó ganador en Bogotá, cuando ya están empezando a armar el relato de que hubo fraude en Bogotá. Le sacó una cantidad de votos a Galán y ya están pidiendo que se tomen las fotos de los formatos C14. Por otra parte, ya se movió la narrativa que ya la tenían de antes, la narrativa de que ellos no habían perdido, sino que habían ganado no sé cuántas gobernaciones, no sé cuántos concejalatos y edilatos. Entonces, ahí es donde nosotros no nos podemos quedar dormidos. Y esto es una batalla dura, esto es una batalla que necesita de diferentes actores. Hoy yo estaba en una conferencia aquí en Medellín, hablando precisamente del papel que tienen que tener las empresas. Y yo les decía, nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros, o cada industria, o cada gremio, tiene un rol. Yo escogí el rol de ser polarizante, yo escogí el rol de publicar unas opiniones que a veces son muy fuertes, que no invitan precisamente a la conciliación, que no son, que uno diría, no, como Diego Santos, que es una persona pues educada, sale con una frase diciendo que va a haber un genocidio en Colombia. No, ese es el papel que yo escogí, de jugar un rol en el cual ellos no están acostumbrados a que nosotros los de la oposición habláramos de la misma manera en que hablan ellos, y eso los desubica, eso los descuadra. Y ahora lo que tenemos que adelantar nosotros son muchas estrategias que los descuadren, que les generen cortocircuitos y que nosotros los llevemos a un terreno donde ellos no estaban acostumbrados a enfrentarse con nosotros. Ellos estaban acostumbrados a ponernos contra las cuerdas, a que nosotros fuéramos reactivos, no que fuéramos proactivos. Y justamente el papel que yo escogí jugar y por el cual supongo invitado acá y muchos de ustedes me siguen, es porque se identifican y dicen, oiga, la voz de este señor es necesaria. Puede que no esté de acuerdo y puede que llegue un momento en el que me canse que Diego Santos se levante y se acueste hablando de Gustavo Petro, pero es que eso es lo que ellos mismos hicieron contra Fajardo, contra Enrique Peñalosa, contra Galán, contra Claudia López, contra Álvaro Uribe, contra una cantidad de personajes que uno puede tener. Yo tenía diferencias profundas con Álvaro Uribe, yo no me considero uribista. Álvaro Uribe, de hecho, me tenía bloqueado en el Twitter, ahora ya no me tiene bloqueado, pero la suma de nosotros es importantísimo, pero no nos podemos quedar solamente en este tipo de eventos.
nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que perder el miedo, nosotros tenemos, o por lo menos crear pequeños grupos que financien a personas que están dispuestas a hablar. Yo no estoy diciendo, porque a mí hay una cosa que me molesta mucho que he visto de algunos influenciadores y líderes de opinión, es que cobran por hacer una cosa que le está sirviendo a la patria. Ah, no, yo ayudo a este candidato, pero usted me paga tanto, o yo hago esto, el video que hice de Carlos Fernando Galán, lo hice porque estaba convencido de que hay mucha gente que piensa como yo, que es de derecha, y no estaba pensando en votar por Galán porque creía que era el de Petro. Y eso, además de ser mentira, nosotros teníamos que tener una cosa muy clara. Esta elección en Bogotá era de voto útil. No hay cosas que me gustan de Galán y otras que no, pero esta elección era de un voto útil. Y así fue en muchas otras regiones. Yo creo que Fico no ganó por ser Fico. Fico ganó porque era un castigo a Quintero, que la gente realmente estaba agotada y estaba indignada con Daniel Quintero. Y en cierta medida se metía ahí Petro. De las poquitas cosas que yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo los petristas es que yo no diría que esto fue un referendo contra Petro. En cierta medida fue un plebiscito sobre él en Bogotá, pero en las regiones, aquí en Bogotá era un tema sobre Daniel Quintero. Y a uno utilizaba a Petro y lo metía ahí en la colada porque pues ayuda a unos cuantos. Entonces, ese es como el análisis que yo hago. No me quiero meter a opinar sobre qué pasó a nivel nacional, cómo quedó configurado, porque eso lo tienen ustedes claro. Yo sí lo que quería hacer era invitarlos a que no nos demos por satisfechos con lo que pasó el domingo. Aquí se vienen cosas más duras, aquí esto va a ser desgastante, aquí vamos a seguir con esa zozobra y esa angustia que causa este gobierno. Y hay que ser valientes, y hay que defender la democracia, y hay que defender las libertades, y hay que dejar de ser vergonzantes de que las personas que han luchado, o las personas que han heredado, o las personas que son pudientes tienen que sentirse avergonzados de su vida porque hay un segmento de la sociedad que decidió estigmatizarlos. Y nosotros nos sentimos profundamente apenados porque podemos comer 3 veces al día. Entonces, como hay personas que solo pueden comer 2 veces o una vez al día, los culpables somos nosotros, ¿no? Los culpables son políticos que todavía están ahí, y políticos que nosotros no hemos sabido castigar tampoco. En eso sí podríamos hacer nosotros una autocrítica, pero, pero más allá de esa autocrítica, lo que nosotros tenemos que hacer es ser buenos seres humanos, pero ser valientes para defender el sistema que tanto nos ha dado, y que lamentablemente no hay sociedad perfecta. Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo en teoría, Estados Unidos tiene unos dramas de habitantes de la calle en algunas ciudades que es horroroso. Ustedes van a San Francisco, y San Francisco está atestada las calles de personas durmiendo en los bancos, en las aceras, frente a frente a los lobbies de los edificios. En Nueva York, la crisis de inmigración está a tal punto que, si van al hotel, que era el Hotel Roosevelt, que queda en la 57 con Lexington o 55 con Lexington, no recuerdo muy bien, eso es la cuadra atestada de inmigrantes. Si uno va a Filadelfia, el tema con el fentanilo, con las drogas y con los habitantes de calle es terrible, y en España también hay. Entonces, sí, somos un país desigual, sí, hay cosas que se pueden mejorar, sí, hay una corrupción que es vergonzosa, realmente vergonzosa, sí, hay liderazgos políticos que siguen consolidados en Colombia, que es absurdo que todavía se vote por ellos, caso por ejemplo Santa Marta. Em, entonces, sí, esto es como mi llamado, mi reflexión, y creo que hay muchas voces. No conozco a las personas que están acá, pero estoy seguro que hay muchas voces experimentadas y muchas voces que se están perdiendo porque creen que no tienen nada que decir, que no tienen nada que hacer, y cuantos más nos sumemos, más fuerte vamos a ser, porque esta gente no se va a quedar cruzada de brazos. Hay un video que los invito a que lo vean, que es el de Daniel Mendoza. A quienes no sepan quién es Daniel Mendoza, Daniel Mendoza es el personaje que hizo esta serie sobre Álvaro Uribe, que llamó El Matarife. Y él se quemó. Él estaba lanzándose al consejo y se quemó, y publicó hoy un video de 8 minutos en el que hace una radiografía de lo que le pasó al pacto histórico, y al final termina diciendo, nosotros nos tenemos que reagrupar, nosotros no tenemos que dejar que vuelva el uribismo narcoparamilitar que asesinó a tantas personas. Entonces,
esto no terminó acá. Y si no estamos preparados, ahora es que se viene la gran batalla, yo creo que es de aquí al 2026 y en nuestras manos, las de este grupo, las de tantos otros grupos, está el que nosotros continuemos ejerciéndole la presión a los congresistas de los distintos partidos, está el que nosotros seamos activos cuando haya cualquier marcha, no importa que sea una marcha en la que asistan 5 personas, que sean 20 personas, tratar de ir, tratar de promoverla. Cuando haya este tipo de reuniones para convocar, para hacer un plantón, asistan, aporten ideas. Yo sé que no es lo que uno quisiera estar haciendo, uno preferiría estar jugando tenis o compartiendo con la familia o no lo sé, pero este es el país que nos tocó, lo tenemos que defender porque los venezolanos no lo hicieron. Yo sé que son circunstancias distintas, el venezolano no tenía las instituciones tan fuertes que tenemos nosotros o sólidas que tenemos nosotros, por no decirle fuertes. Los argentinos también se cruzaron de brazos porque se dejaron seducir por los subsidios y nosotros los colombianos somos gente trabajadora. Nosotros los colombianos somos gente que nos levantamos. A mí muchas veces me dicen, no, es que usted nació con cucharita de plata y usted no sé qué. Yo hoy en día yo tengo 5 trabajos. Yo gano bien, pero tengo 5 trabajos. Hoy vine a un trabajo, yo tengo una compañía, yo asesoro, yo dicto conferencias, yo escribo en El Tiempo, yo soy influenciador de marcas de relojes no, sí, de relojes y de celulares y tenis para poder pagarle a mis hijas un buen colegio y para poder tener una finca. Y eso no me lo está regalando ni me lo está dando nadie. Creo que muchos de ustedes acá también han trabajado muy duro, algunos serán más ricos que otros, pero lo que ustedes tienen ha sido luchado, ha sido trabajado y a cuenta de que, y aquí perdón por lo que voy a decir, pero a veces es que me exalto un poquito, pero porque este malparido de presidente nos va a acusar de ser unos ladrones terroristas, de ser unas personas que han cometido genocidios, que quieren ver pobreza, nos hemos dejado comer con ese cuento y realmente eso le ha hecho mucho daño y porque nos quedamos callados es que estamos como estamos. Igual y perdón, y perdón por expresarme así del presidente, que puede ser presidente y todo, pero lo que acaba es lo que siento que es. Hombre, Diego, no, muchísimas gracias por esta primera reflexión. Nos deja muchas inquietudes. Yo creo que con Jorge nos va a tocar revisar el tema de esos medios, de cómo poder bajar todo lo que discutimos, temas muy interesantes de todo tipo. Y vas a ver que hay personas de todas las calidades en este grupo, generales de la República, exministros, excancilleres, hay muchas personas muy influyentes que de verdad, como dices, a veces hacemos la reunión y nos quedamos callados y eso también comparto. Yo creo que todos están disfrutando como yo el tenerte, escucharte, oír otras cosas. Me está pidiendo la palabra 2 personas, José Luis Ramírez, también el doctor Alejandro Niño, uno de los grandes trasplantólogos de este país, y un gran anestesiólogo, Manuel Galindo. Entonces te quiero dar la palabra, José Luis, para tus comentarios y si tienes alguna pregunta para Diego, José Luis. Fernando, José Luis muchísimas está en gracias. Washington, entiendo, ¿no? ¿Estás en Washington? Sí, Fernando, muchísimas gracias y te agradezco el haberme dado el uso de la palabra, a Diego por su presentación. Yo no tengo influencia, no soy influenciador, pero tal vez lo que quiero decir en primer lugar es que este es un grupo que fuera de ser multicultural, también es multidiverso en sentido político. Yo me identifico con una ideología completamente distinta a la que tiene Diego. Mi ideología es la de ser liberal, no de partido, sino de pensamiento, de filosofía, de forma de ver y de actuar, en la cual la tolerancia, el respeto y la identificación de los distintos elementos para mí es un aspecto esencial para poder hacer un análisis ponderado. Me crié escuchando RCN, por eso tener hoy a Francisco Tulande, a quien no tenía el gusto de conocer, pero escuché junto a Juan Gozaín durante muchísimos años, y escuchar su voz ahora nuevamente fue muy grato. Y fue mucho más grato escucharle decir lo que mencionó en cuanto a la forma en que la polarización, desde mi perspectiva perniciosa, que tiene al país y al mundo como lo tenemos hoy en día,
está ocasionando los desmanes y los desmadres que estamos viviendo. Hace 2 semanas tuvimos oportunidad de hablar en este chat sobre la situación entre Israel y el grupo Hamas, donde un extremista de extrema derecha, el señor Netanyahu, y unos extremistas fanáticos religiosos de Hamas están ocasionando una situación salvaje, dolorosa para el mundo, y precisamente por seguir alimentando esos odios y esa polarización. Entonces, una de las cosas que yo esperaba escuchar ahora era un análisis sobre las elecciones y sobre todo un análisis sosegado sobre lo que pasó el domingo anterior en Colombia. Por ejemplo, para dar una idea, se mencionaba acá que hubo un mensaje que Diego menciona ahora con mucha claridad en el sentido de que había que votar por Carlos Fernando Galán, pero curiosamente muchas de las personas que votaron por Carlos Fernando Galán por un voto útil eran quienes lo acusaban de ser hijo de una familia que ha vivido, perdónenme la expresión vulgar, mamando de la teta del Estado. Así se ha dicho con vulgaridad, cosa que no es cierta, cosa que me parece además bastante perjudicial. Y si Carlos Fernando Galán no hubiera sido una figura con la posibilidad de llegar a la alcaldía, y creo que lo va a hacer muy bien, es una persona que tiene todos los méritos y la capacidad para hacerlo, seguirían atacándolo con la misma vehemencia y con la misma virulencia. Segundo, con el deseo de acabar bien o mal, voté en blanco en las elecciones pasadas, estoy de los tibios, no estoy ubicado en ninguno de los dos extremos de la polarización, con el extremo de acabar precisamente con esa visión de país, equivocada o no, a mí no me gusta, no coincido con ella, no comparto las cosas que se hacen en la ejecución de las ideas, comparto los fundamentos, yo creo que hay que hacer una transición energética, yo creo que es urgente tener una reforma política, yo creo que es esencial hacer una reforma de la educación, creo que es muy importante que haya una reforma a la salud para arreglar las cosas que están bien, perdón, las que están mal y poder armonizarlas de la mejor forma. Sí me preocupa la forma en que la está llevando el presidente. Y en una democracia, son las urnas las que definen si se castiga o no se castiga una forma de actuar política, y al partido de gobierno y al presidente el domingo pasado se le dio un varapalo muy fuerte. Quiere decir que hay un gran malestar por la forma en que el presidente lo está haciendo. Pero de ahí a decir que el presidente es un dictador o que tiene tintes dictatoriales y que vamos a una dictadura como Venezuela. Diego, yo viví 9 años en Venezuela, del 2000 al 2009. Antes había vivido 2 años más. Dedico mi vida al análisis político. Estoy analizando Venezuela todos los días, en parte por mi actividad laboral actual. Puedo decirte con toda honestidad que Colombia no va para una Venezuela, que no es el castrochavismo que se tomó al país y que las cosas no están como se ha querido decir, porque si algo se demostró el domingo en las elecciones es que el gobierno ha respetado el cauce democrático, el gobierno ha respetado el resultado de las elecciones y por eso les fue como les fue. Y espero que el presidente entienda que es el momento de cambiar el rumbo y, como el presidente Boric en Chile, mirar hacia el centro y la centroizquierda para poder manejar las cosas de una forma distinta. Esa es mi perspectiva muy personal y quería comentártelo porque escuché lo que tú dijiste. Pero me preocupa una cosa más. En ese deseo de acabar con lo que hay a través del gobierno y lo que representa, tenemos el regreso de clanes políticos, y solo doy un ejemplo, el de una señora Géneco, que es la gran cacica del departamento del Cesar, que tenía hasta hoy, porque ya se la levantaron además, qué maravilla, la orden de captura que tenía, fue la gran jefa electoral del Cesar y ganó gobernación, alcaldía y todo lo demás. Eso que debería estarnos preocupando en este momento, al parecer queda dentro de la alegría de que como derrotamos a Petro y al pacto histórico, el regreso de todos estos caciques electorales asociados a la corrupción no es preocupante. A mí eso sí que me preocupa, y muchísimo,
porque si seguimos en ese esquema de la polarización, de que los buenos son los de mi lado y los malos son del otro, porque si es derecha o izquierda, y con esto tal vez voy a terminar porque me he extendido y te ruego el favor de que me excuses, Fernando, y a ti, Diego, por haberme demorado mucho en el comentario. Me preocupa mucho este sentido. Tanto en el mundo como en América Latina, la gran preocupación ya no es de derecha o de izquierda, es entre democracia y autoritarismo. Y ahí está el punto central. Si uno tiene a un señor como Chávez o Maduro, si uno tiene un señor como Ortega, si uno tiene un señor como Bolsonaro, si uno tiene un señor como Donald Trump, si uno tiene a un señor como ya en ciernes Bukele, no importa que sean de derecha o de izquierda, lo que importa es que gobiernen democráticamente. A mí no me molesta que gane un candidato de derecha o de izquierda siempre y cuando gobiernen dentro del esquema democrático y respeten el Estado de Derecho. Ahí para mí hay un punto clave. Y termino con esto. Justo hoy, el periódico El Espectador, y compartimos con Pacho Tulande nuestra admiración y respeto por este periódico, hace un editorial, no sé si lo leíste, Diego, y me gustaría que lo puedas leer, donde demuestra cómo el odio, el sacar al país a votar emberracado por los acuerdos de paz, porque, me lo dijeron varios amigos y amigas cercanos, apenas se firmara la paz, las FARC se tomaban Colombia y tenían que irse del país. Hoy se demostró que logramos derrotar a las FARC con votos y no con balas. Y yo siempre privilegiaré la vida humana por encima de cualquier otra consideración. Entonces, se está demostrando, por un lado, que el cuentico que nos vendieron de que las FARC se tomaban al país y el país se acababa si hacíamos la paz, no fue cierto. Y por el otro lado, estamos demostrando, faltan 3 años, totalmente de acuerdo y no puedo aventurar que siga de aquí en adelante. Pero al menos durante este año, el presidente ha respetado, como prometió hacerlo, el Estado de Derecho, ha respetado la institucionalidad y yo creo que sobre esa base es que tenemos que partir para no seguir generando esta situación de polarización, esta situación de odios, porque de nuevo, y es algo que me preocupa y va a terminar infinitamente peor de lo que hemos visto hasta este momento, es el tema entre un ultraderechista con grupos ortodoxos en la presidencia de Israel, que es el señor Netanyahu, y el caso de Hamas. Y te cuento, este tema llevo 45 años estudiándolo, o sea que sí lo conozco mucho más que el tema de Venezuela. Excúsenme por haberme extendido, pero bueno, quería hacer esos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, siempre ponderado. Yo creo que la gran mayoría también compartimos pues que ese tema de la polarización ha sido uno de los graves problemas, no solo acá, en el mundo entero, que hay que atenderlo, pero muy, muy importante tus comentarios. Creo que rescatamos muchas cosas. Algunas personas comparten de que es una perspectiva y un análisis correcto el que haces. Alejandro, quería Yo darte podría, la yo podría, palabra. yo pod- yo Perdón, podría Diego, tener si quieres, Diego, me parece, una réplica rápida. sí, Hoy precisamente en la charla en la que estaba la persona con la que estaba compartiendo panel, mencionaba una historia y es la de un libro de un estoicista y decía, daba un ejemplo y es en los campos de concentración que hubo en Vietnam, se hizo un estudio de quiénes eran las personas, el mayor número de personas que murió y fueron los optimistas. Los optimistas pensaban que iba a llegar el gobierno norteamericano e iban a poder negociar. Finalmente eso nunca pasó y muchos de ellos murieron y perecieron. Y yo comparto la idea de que sería maravilloso que no hubiera polarización, pero es que frente a nosotros, y yo sí creo que Petro tiene unos tintes dictatoriales y eso se está viendo a través de sus reformas de pensión, a través de cómo está adelantando ese menudeo en el Congreso de la República, a través de su lenguaje mentiroso, porque es un lenguaje mentiroso y eso es que no tiene controversia alguna. Eh, Cuando uno tiene en el gobierno a un personaje de esa calaña, pues la polarización sencillamente es
es inevitable. Yo no sé si estamos olvidando lo que pasó en el paro nacional, es que casi destruyen el país, casi destruyen Cali, a las empresas las acusaron de ser asesinos. Y eso se nos olvidó que eso pasó en Colombia, se nos olvidó el miedo y el terror que se vivió en varias partes de Bogotá. Eso fue el pacto histórico, eso fue Gustavo Petro, eso fueron Gustavo Bolívar, eso fue el ELN. Los nuevos mapas de las configuraciones de lo que son las bandas criminales, las disidencias de las FARC, las autodefensas gaitanistas, estamos volviendo a un nivel en el que están ocupando una gran parte del territorio nacional. Entonces sí, a mí me gusta mucho que Carlos Fernando Galán haya llegado porque Carlos Fernando Galán es un personaje que es de centro, que no es polarizante, que ha llegado con un discurso que yo dije, wow, qué alegría escuchar un discurso así porque se necesita y ojalá Carlos Fernando Galán nos siente un camino que nos ayude a todos a bajar a bajar la guardia. Pero aquí va a seguir habiendo una polarización, aquí va siendo aquí vamos a seguir teniendo un presidente de la República. Es que, a ver, hoy está la narrativa del pacto histórico de que hubo fraude en Bogotá. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados en Santa Marta. Hoy salió Carlos Caicedo a hacer el siguiente pronunciamiento. Por favor, vayan a resguardarse a sus casas porque me ha llegado información de que hoy en fiesta de Halloween hay un grupo armado que está disfrazado que va a matar a todos los que votaron por nuestro candidato. Hágame el favor. Es decir, es que nosotros no estamos aquí ante monjas de la caridad. Y aquí sí hay que tener una posición, y sí, lástima, yo lamento haberme polarizado, pero discrepo, respeto el discurso del señor que habló previo a mí, pero yo no veo por dónde se puede combatir a este presidente de otra manera que no sea en el terreno donde él nos quiere llevar y en el terreno donde hay que demostrarle también que la democracia colombiana se tiene que respetar. Gracias, Diego. No, comparto algunas cosas aquí en el sentido de que, de alguna manera, yo creo que en el reciente debate electoral lo que sí quedó como claro es que cada día son más los ciudadanos que sin una ideología definida, pero de convicciones inalterables, digámoslo así, quieren gobernantes verdaderamente democráticos. Y creo que esa fue la lectura que hizo mucha gente de lo que planteó Carlos Fernando Galán. También, pues, hemos podido escuchar algo que no veíamos antes y era el presidente explicando dónde ganó las elecciones él como partido y no dónde las perdió, que era algo pues que nunca oíamos de los presidentes en Colombia, como tomando partido y participación en la actividad política, injerencia en los entes territoriales, el tema del metro, que si lo quieren así les doy la plata y si no, no les doy la plata, cosas de ese estilo que por supuesto creo que generan también mucha polarización de ese lado de la película. Alejandro. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a Jorge. Buenas noches a Diego, aquí oyendo. Y solo quiero hacer un comentario porque yo creo que en esto de la polarización, digamos nosotros que somos del centro derecha, del centro izquierda, hemos fomentado esa polarización porque, por ejemplo, en la campaña presidencial pasada, los ataques más violentos entre los candidatos, contra los candidatos del centro y vinieron no de la izquierda propiamente dicho, sino de las propias, de las propias personas que estaban casi en el mismo partido. Recordemos cómo fue tratado, por ejemplo, Alejandro Gaviria por gente de su misma coalición. Entonces, yo creo que nosotros sí hemos tenido culpa en esa polarización que, entre otras cosas, siempre favorece a la extrema izquierda, porque nos llevan a una elección binaria entre un candidato de extrema derecha y un candidato de extrema izquierda. En ese sentido, mucha gente de centro prefiere la izquierda que la extrema derecha. Entonces, en ese sentido es que el centro se ha debilitado. Pero yo sí creo que en ese sentido de combatir la otra parte, uno no puede caer
en el estilo de Isa Zuleta de correr las líneas éticas y quemar al contrincante político, a la persona que piensa diferente, porque es que ahí sí terminamos pues más rebajados que nada. Gracias, Alejandro. Quiero darle la palabra a Manuel Galindo. Manuel, un anestesiólogo también de este grupo. Yo puedo hacer antes de Manuel Sí, solo Diego, un por aporte. favor, Diego, la interpelación. Hubo un momento muy lindo durante el gobierno Santos donde se sentía un ambiente de optimismo en el país que fue bastante positivo. Cuando se estaban casi que cerrando las negociaciones antes de que se votara el pleito, yo creo que el gran error de Santos fue el plebiscito, que partió este país en dos. Em, Creo que como líder Santos ahí llevó al país al tema cuando nosotros hicimos un excelente mundial, cuando en las Olimpiadas ganamos una cantidad de medallas, se respiraba otra Colombia. Con Gustavo Petro se respira es una desazón, una angustia, un temor, un terror, que es lo que se va a levantar a decir ahora. Su Twitter es una cosa macabra, el ambiente en la Casa de Nariño de las personas que trabajan, lo que han estado ahí esto se siente como si estuviéramos en Afganistán, es todo tan oscuro, es todo tan tétrico, es una mala energía, y yo creo que eso es lo que también transmite un líder tiene que transmitir, yo creo que a Duque le tocó bailar con una pareja muy fea. Lamentablemente creo que en la primera presidencia de Álvaro Uribe, el país también cogió como un tema positivo. Yo me regresé a Colombia por Álvaro Uribe. A mí el tema de que él le devolvió la seguridad a gran parte del país me hizo devolver. Yo llevaba viviendo 27 años por fuera. Entonces, parte de esa polarización, parte de ese estilo de liderazgo que transmite Petro es el que también lleva a que un país que está en una permanente desazón es lo que causa que se genere esa polarización y que haya gente que termina. Yo hablando con Daniel Samper decía, es increíble que Petro me haya terminado volviendo de derecha, cuando Daniel Samper es lo más liberal que existe, cuando Daniel Samper es la persona más de centro y aterrizada y aplomada que existe. Entonces eso habla mucho, este personaje realmente es cancerígeno, es tóxico, es verdaderamente lamentable. Gracias, Diego. Manuel. Gracias, Fernando, por cederme la palabra. Empiezo pues agradeciendo al doctor Diego Santos y al Francisco Tulande por las intervenciones iniciales para iniciar este conversatorio. Y quiero, para empezar, decirles que me encantó la intervención del doctor José Luis Ramírez, que fue simplemente ponderada y tiene cosas bien interesantes que de pronto podemos analizar entre todos. Bueno, para empezar el análisis de las elecciones, del resultado del domingo, hay que remontarnos a lo que pasó hace año y medio, cuando masivamente, pues, Petro barrió en Bogotá. Eso es increíble. Y ahorita, año y tres meses, vimos esa derrota tan tremenda que le propinaron al petrismo en Bogotá. Y pues a nivel de todo el país realmente nadie puede negar, ni siquiera Gustavo Bolívar pudo negar que realmente fue una derrota contundente para el petrismo. Bueno, analicemos algunas cosas. El doctor Ramírez nos cuenta cómo es de diferente la situación en Venezuela hace 20 y pico de años y la actual de Colombia, porque aquí tenemos instituciones muy fuertes, allá realmente eran débiles, pero veamos por qué la gente apoyó a Petro hace 15 meses. Pues porque estaban molestos con lo que venía, con algunos de los gobiernos de Uribe, de su sucesor, y pues a raíz de eso, pues la gente como que se rebotó, y por eso apoyaron a Petro. En este momento muchos de los que apoyaron a Petro, en este momento estaban apoyando a los que no tenían que ver nada con Petro. Pero bueno, hay unas cosas, aunque el doctor Ramírez dice que hay que ser ponderados, etcétera, hay muchas cosas que sí preocupan. Por ejemplo, esa ya lo mencionó el doctor Santos, el tema de la intervención en los servicios públicos es algo negativo por parte del presidente. Una cosa que no se ha mencionado y es que
¿cuántos generales de la República han descabezado? Eso es bien preocupante. En primer lugar, porque los generales son gente supremamente preparada y de tajo lo sacan, entonces vamos a quedar en manos de los que hace poquito eran coroneles de la República. Eso es bien preocupante. Y uno se pregunta qué estará pensando Petro cuando hace ese tipo de cambios. Lo mismo su posición frente a los hidrocarburos, un renglón del cual nosotros como economía dependemos grandemente. Y por último, los escándalos, que nadie los puede negar. Igualmente las posiciones a nivel internacional que han dejado preocupados a más de uno. Pero bueno, preocupa mucho la falta de responsabilidad de los congresistas, porque si bien el Ejecutivo lo tiene Petro, se supone que el Legislativo está en manos de otros partidos que no son necesariamente petristas, pero se han dejado comprar para mermeladas, es innegable. Entonces eso sí, realmente es preocupante. Pero finalmente ¿Cómo vas? ya para terminar, quería decir que Perdón, no, pueden apagar el micrófono, alguien lo prendió. Gracias. Luz Sigue, Marina. sigue, Manuel. ¿Y cómo es el micrófono? No se no prendió, no Marina, sé. por favor, apagar el micrófono del teléfono. Ya. es cierto que los que no están con Petro ganaron, o sea, le ganaron al petrismo, pero no se puede creer que esté derrotado. El petrismo sigue tan vivo como antes, inclusive pues le fue mejor en estas elecciones que hace 4 años en las regionales de todo el país. Ellos mejoraron una gotica. Entonces no podemos creer que está derrotado. Yo pienso que lo más interesante ya para acabar es que la oposición al presidente Petro, al petrismo, tiene que ser una posición inteligente. Tenemos que ver cuáles son las alternativas y planteárselas al país, de tal que el país entienda que existen otras cosas diferentes de lo que Petro está planteando. Por ejemplo, todas las reformas sociales, salud, pensiones, trabajo, etcétera. Es importante que todos los que no están con Petro participen en esa discusión y logren, sí, las reformas se necesitan, pero tienen que ser matizadas con lo que piense buena parte de la gente que piensa en el país. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muy importante los comentarios. Diego está escuchando. Tiene unos problemas ahí de imagen. Guillermo No, Mutis. yo estoy acá, solo estoy Es que pasando la no te puerta, había visto. estoy pasando el control de seguridad y ya retorno. Esto, bien importante los comentarios. Yo creo que importante de estas reuniones son sí somos los colombianos, gústenos o no, no todos estamos de un solo lado, siempre polémicos y grandes discusiones. Entonces, Guillermo, muy buenas noches. Tiene usted la palabra. Tienes el micrófono apagado, Guillermo. Gracias. Muy buenas noches. Saludos a todos. Jorge, José Luis, doctor Diego. Me encantó su exposición. Yo también me considero de derecha, así es de que en ese sentido somos colegas. Quiero hacer un comentario primero y después dejarle a Diego una pregunta. No sé si me la está escuchando, pero por lo menos hago el comentario primero. Te estoy escuchando. 23 años en Venezuela. O sea, repito, 23 años en Venezuela. Yo viví la Venezuela saudita, la Venezuela en transición, viví los altos y bajones y vi como una de las mejores y más ricas democracias de Latinoamérica se volvió una dictadura. Eso lo viví en carne propia y todavía tengo familiares allá viviendo esa desastre. Y sí encuentro varias afinidades, diría yo, peligrosas con lo que él está haciendo en Colombia, ¿no? El más importante de todos y el que más me preocupa es que ya haya sacado en un solo año 66 generales. Si algo hizo Chávez y que hoy en día mantiene a Maduro es que destrozó las fuerzas militares y las puso a la orden del régimen cubano. Creo que todavía no han llegado los cubanos a Colombia y eso me da cierta tranquilidad. Pero el hecho de que esté sacando 66 generales, y me imagino que está rebuscando cuáles están del lado suyo para ponerlos ahí,
porque no encuentro otra razón. No creo que los 66 generales sean todos culpables de lo que hoy en día llaman falsos positivos. Es uno de los números uno más preocupantes de las acciones, no sé si el pacto histórico o por lo menos de Petro. José Luis dice con razón que no nos debemos polarizar, pero yo pienso que si tenemos un presidente polarizado, porque es un exguerrillero, porque está destruyendo el ejército, porque sus amigos son los delincuentes y los de no sé cuántas guerrillas y los de no sé cuántos, y cuando hay una reunión con empresarios privados, no aparece. Y si llega, llega tarde. Y si va a reunirse con un presidente del oeste, llega tarde, pero dispara un tiro Israel sobre Hamas y sale de una vez a decir que eso no está bien hecho. Y unos primeros tiros que fueron simplemente una reacción a 1.400 personas y 200. Definitivamente, si hay un presidente polarizado, es la única causa de que haya un ciudadano polarizado en el otro lado. Y sí creo que es una de las únicas maneras que tiene el ciudadano colombiano para hacer contrapeso. El presidente quiere estatizar la salud, quiere estatizar las pensiones, quiere darle un subsidio a los delincuentes. Eso es, no sé si sea es un exguerrillero. Yo no creo que eso sea una izquierda moderada. Yo no tengo duda de que eso es una extremo izquierda. Y la única compensación que hay es ciudadanos que sean extrema derecha, de alguna forma. Yo personalmente pienso que es muy poca la extrema derecha que hay en Colombia. Para mí, extrema derecha es una extrema que quiere tener una dictadura de derecha. Y eso no hay en Colombia. Álvaro Uribe no se puede tildar de eso. A Álvaro Uribe lo han acusado de haber soportado o respaldado a los paramilitares, pero la verdad es que él hizo la paz con los paramilitares y ninguno fue para el Congreso, y más aún los metió para la cárcel. Ahora ya los quiere sacar el señor Petro, cosa que me llama la atención, porque de hecho puso a uno de ellos de La Paz. Pero bueno, la respuesta mía es, sí hay que tener cuidado. Lo que pasó en Venezuela tiene muchas similitudes a lo que está haciendo o tratando de hacer Petro aquí, y el hecho de que seamos algunos polarizados tiene que ver con la misma polarización del señor Petro. Pero mi pregunta para Diego es de otro tema. Yo creo que uno de los peores resultados de las elecciones que acaban de pasar es que ese temor que teníamos varios de que la registraduría iba a estar parcializada no sucedió. Nadie lo ha mencionado, pero es una de las cosas que a mí me parece mejor de las elecciones que sucedieron. Siempre quedó el sabor de que en las elecciones presidenciales pudiera haber existido algún tipo de manejo. Pues hoy yo pienso que no lo hubo, porque tampoco lo hubo en estas elecciones regionales. O sea que cierta transparencia que se nos transmitió por estas elecciones me parece uno de los puntos más excelentes. Pero el otro, pues sí, yo pienso que hubo un giro a la derecha de parte del ciudadano colombiano, y pensaba que ese giro era exclusivamente de las personas de mayor edad, que pesaron más en estas elecciones. Sin embargo, el porcentaje de votación en estas elecciones fue el mismo, o sea, 60% del que hubo en las presidenciales. Entonces tuvo que haber sucedido algo más en la base. Y encontré un artículo que sacó el día de ayer, el día de hoy, José Manuel Acevedo en El Tiempo, donde dice que según algunas encuestas, o una misma encuesta que sucedió hace un año y se volvió a hacer este año, mientras el año pasado y este año de la misma manera, más o menos la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 eran de centro, la otra mitad en el año pasado era prácticamente toda de izquierda y 2 o 3 nomás por ciento de derecha, y este año es al revés. Hay como 6 o 7 de izquierda y 40 y no sé cuánto más de derecha. O sea, aparentemente en un solo año se logró que la juventud girara hacia la derecha, y trata de explicar José Manuel, no sé si sean razones que tenga base. Yo entendí que era una especie de teoría que él lanzaba, es que los jóvenes están viendo la inseguridad, la dificultad de conseguir trabajo en el gobierno del cambio,
y están pensando que estaban equivocados. Me parece un giro demasiado rápido para que suceda en un año, pero eso es lo que comenta en su columna José Manuel Acevedo. Indudablemente, para que hubiera habido un cambio tan fuerte y con un porcentaje de votación similar, tuvo que haber un cambio importante en cómo votaron los jóvenes. Y mi pregunta para Diego es, ¿hay algún comentario con respecto a eso? ¿Sabe él o usted, perdón, Diego, algo de por qué la juventud votó aparentemente hacia la derecha? Gracias y perdonen si me extendí mucho. No, yo lo que pienso es que para llegar a un análisis sobre qué fue lo que sucedió, hay que ir departamento por departamento. Como dije al comienzo, yo no necesariamente creo que esto haya sido un plebiscito sobre Petro. En Antioquia claramente fue un plebiscito sobre Quintero. En Cali fue un plebiscito sobre Ospina, que no necesariamente es Petro. Y en muchas otras regiones pasó eso. Hay que todavía ver las demografías de los votantes, qué fue cuál fue su decisión en las urnas, pero todavía no han salido los datos o no los hemos visto para saber si los jóvenes realmente fueron los que marcaron el diferencial, porque la abstención siguió siendo alta. Y aquí lo que se había era un hastío con los gobernantes actuales y Petro cometió 2 errores en Bogotá, que fue el meterse con el tema del metro con su hija China y el haber financiado la marcha un mes antes de las elecciones, donde claramente estaba haciendo activismo político a favor de Gustavo Bolívar. Y se mezcló el tema de una oposición que fue efectiva, los mensajes que se movieron a través de las redes sociales, a través de los medios y demás, terminaron calando, y la gente tampoco hay que ignorar que normalmente los presidentes después de las elecciones siempre han votado en contra del presidente. Eso es como una inercia que pasa mucho en Colombia. Entonces yo no te podría responder si los jóvenes están mirando a la derecha. Salió un artículo que yo vi en Última Hora Call en Instagram, que es un medio de comunicación virtual de redes sociales, en el que decía: estudio señala que los jóvenes están mirando hacia la derecha. Pero más allá de eso no te puedo decir nada. Te quería complementar un poquito con el tema de Venezuela, y es, si uno observa lo que viene haciendo Petro con el tema de los servicios públicos, los servicios eléctricos, y con la CREC es el ente regulador de la energía aquí en Colombia, y el que define y dirime disputas en torno a los precios y demás, uno observa que Petro no ha nombrado a ningún presidente, pues a ningún director de la CREC. Los miembros que hay en la actualidad son miembros suplentes y temporales, y no pueden tomar ninguna decisión. Eso mismo hizo Chávez con el sistema eléctrico. El sistema eléctrico venezolano era el mejor de América Latina. Y si uno se lee el libro que les estoy diciendo de este reportero del New York Times, es calamitoso lo que ha sucedido con el sistema eléctrico en Venezuela, donde estaban teniendo de a 5, 6, 7 apagones al día. Varias ciudades se quedaban sin luz todo el día. Y eso es lo que esa es la amenaza que ya se está sembrando sobre Colombia, que no necesariamente es por un tema del niño todavía, sino por lo que está dejando de hacer el gobierno. Y la otra es cómo está asustando a las compañías para que se estén yendo. Desde el país ya se están yendo varias compañías que son los que van a garantizar la transición energética. Se fue una italiana, Celsia está invirtiendo su plata en Panamá porque la Guajira está absolutamente congelada. Entonces, pues si a eso les parece normal, a los moderados del grupo, a mí eso no me parece normal. Gracias, Diego. Gracias. Le quiero dar la palabra al profesor David Vázquez, uno de los médicos ginecólogos más importantes de nuestro país. Acaba de lanzar su 8º libro, si no estoy mal, es el 8º, ¿no, David? ¿Me recuerdas? Tienes el micrófono apagado, y además es el actual vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Y luego le doy la palabra a María Cristina Ocampo, que por supuesto es una persona que conoce muy bien, una persona muy cercana a Luis Carlos Galán, y por supuesto al nuevo liberalismo que ganó estas elecciones, por decirlo de alguna manera. David. Muchas gracias, mi querido Fernando, Jorge y todos, y Diego, por la estupenda presentación.
Por supuesto, hablo a título personal, no de la universidad ni de la academia, ni mucho menos. Y mi libro no fue el 8º, fue el 10º, pero ahí vamos. Muchas Pena, gracias. profesor. Tranquilo. Bueno, varias cositas. Lo primero, yo al contrario de mi gran amigo y admirado José Luis, yo sí no tengo ideologías. Yo tengo principios. Creo que es más sano tener principios que ideologías. Y a mí me parece que la presentación de Diego estuvo bien, dio su punto de vista. Yo no le vi nada raro, nada polarizante. Me parece que es bueno dar su punto de vista. Y yo creo que todos privilegiamos la vida humana, no solamente los que son moderados o se creen moderados o se creen intelectuales o bueno, en fin, me parece que todos estamos de acuerdo en eso. A mí me parece que opinar no es polarizar, contrario, yo creo que si se opina con respeto, eso significa avanzar, significa construir, pero ahora uno tiene que opinar de una manera vergonzante cuando no está de acuerdo con políticas gubernamentales o lo que llaman de progresismo, etcétera. No, no, eso es construir, eso es avanzar y uno no tiene por qué avergonzarse de eso. Recordemos, por ejemplo, que el presidente Santos convocó un plebiscito y sencillamente lo ignoró, olímpicamente lo ignoró. Eso sí es desinstitucionalizar un país. Y entonces, ¿para qué lo convocó? Si iba a hacer eso. Recordemos a propósito de Venezuela que él calificó a Chávez, que pues con todo respeto de los que opinan mucho sobre Venezuela sin haber sufrido las consecuencias del castrochavismo, Chávez lo coronó como el nuevo mejor amigo. A una persona como Chávez que tenía de todo menos de demócrata. Y yo creo que un presidente de un país demócrata coronar a un dictador de esos, sangriento, como el nuevo mejor amigo, pues deja mucho que desear de ese personaje. Ahora, yo no tampoco estoy muy de acuerdo en teñir al presidente de la República, Gustavo Petro, de demócrata. Debemos recordar algunas cositas de Petro, saber si son de demócrata, como apoyar francamente una insurrección violenta y asesina que asesinó inocentes y policías y quemó CAIS, como fue la primera línea, y eso pues no creo que sea de un demócrata, como traer indígenas a Bogotá pagados con nuestros impuestos. Nosotros somos los contribuyentes y contribuimos, como la intervención clara de ese señor demócrata en la política de Bogotá. Como ya lo mencionó Guillermo, sacar a 66 generales a corretazos de las fuerzas militares y de policía. Yo no sé si eso sea realmente de un demócrata como aquí lo han calificado con tanta pasión y tanta vehemencia. Y algunos dicen que los poquitos cubanos, no, averigüen, hay cientos de cubanos en la embajada de Cuba. ¿Para qué se necesitan si Cuba lo único que nos puede enviar es ron malo y tabacos peor de malos, porque ya ni eso producen? Y eso sí, una cantidad de personajes centenares, repito, que hay en la embajada de Cuba en Bogotá, y nadie se ha molestado en preguntarse qué hacen esos señores y qué le aportan al país. Además, tampoco es de un demócrata, o por lo menos no de un presidente serio, ser irresponsable, incumplido, displicente. Son centenares. Bueno, exagero, decenas, docenas. Los incumplimientos y las irresponsabilidades de Petro en distintos escenarios dentro y fuera del país, que tampoco es que estemos hablando pues de aquí de un personaje que realmente sea digno o por lo menos sea serio con la presidencia de la República. Y por último, para no alargarme más, eh, ahora hablan de que los corruptos de siempre ganaron las elecciones. Yo estoy de acuerdo, sí, la ganaron los corruptos de siempre, pero cuando hace año y medio esos corruptos de siempre, que todos sabemos quiénes son, algunos inclusive han aceptado ser drogadictos y que el presidente es drogadicto, etcétera, etcétera. Cuando esos corruptos apoyaron al presidente Petro, entonces ahí sí eran buenos. Pero ahora que apoyaron a personas que iban en contra de los candidatos del presidente Petro, entonces ahí sí son malos. En resumen, yo creo que toca ponernos un poquito serios, dejar de ser vergonzantes con las opiniones que uno puede tener. Los únicos que tienen razón no son los intelectuales que todos conocemos. Y entre todos podemos construir un país si nos sinceramos, si dejamos la ideologización
que es lo que nos está perjudicando. Las reformas que avanzan en el Congreso son reformas ideologizadas. Si se basaran en aspectos técnicos, esto sería mejor que ideologizar la reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, etc. Entonces, estupendo este escenario. Y nuevamente, gracias a Diego, a mí no me parece que dijo nada distinto a lo que él considera, que además tiene todo el derecho y lo dijo con muchísimo respeto y muchos estamos de acuerdo con mucho de lo que él dijo. Muchas gracias, Fernando, Jorge y a todos. David, quiero darle la palabra, Diego, a María Cristina Ocampo y luego también la pidió José Luis para hacer alguna aclaración seguramente. María Cristina. Entonces le voy a dar la palabra a José Luis. Y muchas gracias, Fernando. Pues qué bueno poder hablar nuevamente, como se estila en el mundo diplomático, decir que doy excusas por intervenir de nuevo, cosa que es incómoda y sobre todo en un espacio de esto. Pero cuando aluden a alguien personalmente, pues yo creo que lo mínimo que hay es el derecho al pataleo, como se suele decir por ahí. Tener ideología y tener principios parece que fueran dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, quien tiene ideología no tiene principios. Esa es una acusación muy fuerte. Yo diría que hay que tener muchas indéresis, como dijo alguien en este escenario algún tiempo atrás, porque de pronto a esas personas que tienen principios suele sucederles, como le pasó a un amigo mío, que dijo que él era muy pragmático. ¿Y qué es pragmatismo? Dijo, mire, pragmatismo es tener muy pocos principios y los poquitos que uno tenga bastante flexibles. No sé, esas cosas pueden suceder de pronto en algunos escenarios. En mi caso personal, cuando hablo de una visión liberal y respetuosa del otro, es porque espero que las ideas que se puedan expresar queden de esta manera presentadas ante los demás y que puedan ser debatidas, pero sin necesidad de hacer ataques personales, porque esos ataques personales siempre quedan ahí y quedan de muy mala manera. Además, me hacen recordar a alguien que decían que tenía mucha moral, mucha moral. Tenía tanta moral, Fernando, que tenía esta doble moral, ¿no? Y esas cosas molestan porque incomodan, la verdad sea dicha. Entonces, cada cual tiene su forma de ver las cosas. Creo haber hablado de forma respetuosa. Si pozo de intelectual, qué maravilla. Por lo menos a alguien para atacarme le parece que hay una visión intelectual. Yo considero lo contrario. Creo que así como hay quienes escriben más de 10 libros y tienen la experiencia para hacerlo, yo llevo 50 años dedicado a estudiar estos temas, es mi profesión. No quiero decir que esté en lo cierto, alejado de mí. Me repito un mantra permanentemente. Mientras algunos tienen certezas como la que acabamos de escuchar, otros solo tenemos preguntas e incertidumbres. Y ese es mi credo y ese es mi mantra. Entonces, yo creo que hay cosas que se tienen que decir en su momento, que se aguantan por respeto, pero el respeto tampoco puede ser comparado con la idiotez. Jorge, muchísimas gracias. Yo me retiro. No creo que vaya a continuar en este espacio después de unos comentarios que se hicieron hace más de un año y los que he escuchado esta noche. Yo no tengo por qué aguantar irrespetos ni groserías de nadie. Le agradezco mucho y a ustedes muchísimas gracias. Gracias, José Luis. María Cristina, te doy la palabra. Creo que María Cristina tiene toda la autoridad para decirnos qué opina con relación al tema de las elecciones. ¿Aló? María Cristina, no sé si Diego quiera, mientras se conecta María Cristina, de pronto. Sí,
No, pues, me pareció interesante la intervención de José Luis y me voy a meter en un sitio donde no me invitan, pero eh, lo que noto es una intolerancia a las opiniones cuando se siente agredido y pues honestamente me parece una pataleta de niño chiquito, porque a uno que le insultan permanentemente en redes, uno tiene que tener el cuero más duro y saber responder a lo que uno considera un ataque o una agresión. Entonces, está muy bien cuando él em, usa unas palabras muy sofisticadas para atacar a los otros, pero cuando a él lo atacan con palabras no tan sofisticadas, se siente agredido, insultado y yo no lo vi así. Entonces, me parece que en estos debates quienes se jactan de ser tan moderados y tan tolerantes, terminan siendo precisamente lo contrario, y esto es algo que no solo he visto acá en este ejemplo, sino que he visto en muchos otros foros. Y si vamos a opinar de un tema tan álgido como lo es el actual estado de la política colombiana, eh, pues tenemos que tener cuero duro, porque, porque eso es lo que se necesita hoy, cuero duro y tolerancia a las opiniones distintas, es saber aguantar cuando a uno le dicen las cosas de una manera dura y franca, eh, como se las dijeron a José Luis. Gracias, Diego. María Cristina, no sé si ya estás conectada. Eh, María Cristina, es que no te escuchamos. Me está escribiendo aquí que está conectada, pero no la podemos escuchar. Bueno, María Cristina, tal A vez lo no. mejor, a lo mejor está en silencio y no ha desactivado el micrófono. Es que sí, no te escuchamos. Te vemos ahí en la cámara, pero no te escuchamos. Así que es una lástima porque María Cristina Ocampo ha sido una persona fundadora del nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán. Nos somos muy jóvenes aquí en ese importante grupo con él. Cristina fue directora del Bienestar Familiar, estuvo en el Congreso, una persona muy activa en la actividad política, todavía lo es. Y qué bueno hubiera sido el comentario de ella que está tan cerca pues de Carlos Fernando en este momento. De todas maneras, creo que este ha sido un buen debate. Hablar de estos temas de la política en los momentos actuales del país, pues genera ese tipo de posiciones. Yo creo que es importante escucharnos independientemente de las cosas y yo creo que nadie ha faltado el respeto a nadie. Yo creo que simplemente han sido contradicciones políticas entre lo que son las posiciones y creo que eso es el país, Diego, así está, así se vive y creo que lo importante es que todos podamos ir tomando y aprender de todos estos ejercicios, como lo decías al comienzo, creo que la reflexión que nos hacía sobre estas conclusiones de estas reuniones y luego cómo las bajamos para poder transmitir lo que nosotros pensamos a otros. Yo creo que ese es un buen mensaje que nos dejas. No sé si Jorge tiene la palabra ahora que quiere decir algo. Sí, pero ahí veo, ¿será que María Cristina Ocampo Yo ya la puede veo hablar? conectada. Mientras tú Tiene hablas, la yo la mano llamo aquí un levantada, momentico si a ver. no, Está desconectada. no, no, Fernando, simplemente yo que soy el responsable de estas reuniones, llevamos ya 187, creo que es un espacio para poder expresar lo que uno piensa, dígalo con sentimiento, con causa, con razón. Pienso que David habló claramente, expresó lo que piensa del país. ¿Sí? Conozco perfectamente a David. Creo que pues José Luis no ha debido retirarse, continuar, que hay que oír. Uno en la vida tiene que expresar lo que piensa y oír a los demás. Y eso pues lo va dando un poquitico la madurez de la vida
lo que uno aprende, y todos los días aprendemos, y estos espacios para mí son ideales para esto. Debemos de tenerlos, los seguiremos teniendo y poder expresar lo que se piensa. Yo más bien los invito a que pensemos un poquitico lo que ayer y hoy estamos viendo y lo que se nos avecina en lo que sabemos hacer, que se llama el ejercicio de la medicina y la salud. Yo soy de la junta directiva de la EPS Sanitas, ustedes lo saben. Soy casi fundador del grupo Keralty en Colombia. Llevo 43 años ejerciendo como médico de Colsanitas y he estado en todas las juntas directivas de Colsanitas, de clínicas, y ahora último, desde año y medio, 2 años en la de la EPS, y lo que estamos viviendo ayer y hoy y lo que nos viene es muy duro, porque hay 5.800.000 usuarios, de los cuales muchísimos pacientes de alto costo, con todas las patologías que conocemos de cáncer, y algo que es lo que más me preocupa, creo que hay 8 o 9.000 de enfermedades raras que de una u otra forma son pacientes que, es decir, un día sin un medicamento para ellos es supremamente grave, y mucho más grave cuando se pueda llevar a 8 o 15 días en donde no sabemos, y lo digo abiertamente. Esta mañana el ministro y el superintendente nos condenó de un poco de cosas que no son ciertas, porque no son ciertas, y afortunadamente en una rueda de prensa después, Juan Pablo Rueda, el presidente de la EPS, y ya salió en eltiempo.com y en El Espectador las declaraciones de él refutando todo lo que se atrevió a decir al ministro de nosotros de la integración vertical y de que nos estamos quedando con el dinero. La preocupación, y lo digo abiertamente aquí, es lo que una de las 3 mejores EPS del país, que es la de Sanitas, en cualquier momento, mañana, puede ser intervenida y no sé, los usuarios 5.800.000 que vienen con sin número de tratamientos de cáncer y todo lo que hablábamos de enfermedades de alto costo van a quedar en manejo de quién, porque yo no creo que ninguna EPS ni la nueva EPS pueda asumir de un momento a otro este número de usuarios. Eso los invito a que veamos a lo que viene el país. Mañana, entre comillas, vuelven las discusiones en el Congreso, y todo esto es un tema del gobierno precisamente para ver cómo acaban las EPS y victimizándose y diciendo que los culpables somos nosotros. Eso es lo que quería pues terminar todo esto diciendo, de todo lo que nos espera de país, que es muy grave, Entonces, pues, simplemente reafirmar de que estos son espacios abiertos para expresar lo que pensamos y decirlo de una forma correcta y decente, como se dijo hoy. No considero que se haya irrespetado a nadie, ni mucho menos. Se expresó lo que cada uno piensa, que es válido. David. Veo a Diego ya montado en el avión, y antes de que lo bajen, Uy, Diego ya está. Le quiero dar la palabra para despedirlo, agradecerle muchísimo, Diego. Diego, gracias. Cosas y bueno, sabemos que ya estás abordando. Ahí lo veo montado. Pues lo primero, muchas gracias por este espacio. No sabía que me iba a encontrar con voces tan diversas. Normalmente a uno lo invitan, que es uno de los grandes errores, lo invitan a foros donde solo está gente que piensa como uno. Y me parecieron muy interesantes todas las intervenciones, los comentarios también que leí en el chat. Y como decía, cada cual tiene su rol, cada cual desempeña el papel que cree que tiene que desempeñar. Yo escogí el mío, me ha ido bien con el mío, creo que estoy haciéndole un servicio al país. Y pues en esas me voy a mantener siendo respetuoso y entendiendo que hay posiciones divergentes. Sé que soy tan de extrema derecha que invité a votar por Galán y voté en blanco
en las elecciones del 2022. Yo de ninguna manera iba a votar por Rodolfo Hernández, tampoco por Petro, entonces mi voto fue un voto de protesta. Bueno, Diego, muchas gracias y esperamos volverlo a tener por acá. Creo que enriquece pues este debate. Nosotros necesitamos también, como tú dices, tener personas que nos ayuden a ver las cosas del otro lado. A veces solo hablamos con los mismos y entonces terminamos convencidos que eso es así y es estas polémicas las que en general enriquecen las cosas y que nos van a permitir seguir adelante en el país. Diego, muchas gracias. No, aquí, Fernando, y te voy a mandar el libro que les estoy diciendo para que lo compren por Amazon, que es ese símil de lo que está pasando en Venezuela, que hay cosas muy parecidas a lo que está sucediendo en Colombia. Claro que sí, Diego. Mil y mil gracias y bueno, luego te comento por el chat los detalles y todo. Muchas gracias. Listo. Buen Gracias, viaje. Diego. No sé si Gracias. David te quería decir algo antes. David. David. Pues yo no he pedido la palabra. Lo No, pues que lo vi ahí que se hablaba. David también cambió su voto al final. Sí, y yo no tengo problema en reconocerlo. Yo voté por Galán porque no quería que hubiera segunda vuelta. Y no quería que hubiera segunda vuelta porque era lógico que el gobierno, y digo el gobierno central porque hay que decirlo sin tapujos, iba a jugársela toda regalando el oro y el moro, prometiendo todo, simplemente para imponer su candidato, que era el candidato del gobierno, así digan que no. Es que no es pecado decir uno lo que piensa, decirlo con respeto. Eso es así, y yo voté por Galán, y Galán, pues tampoco era que me mataba, pero le reconozco una cantidad de virtudes, sobre todo que es decente, que es honesto, que no es corrupto, y estoy seguro que va a ser una buena alcaldía. Me gustó su discurso, voté por él, y estoy muy contento de que haya quedado él de alcalde de Bogotá. Y volviendo un poquito atrás, pues yo no voy a ofrecer disculpas porque yo creo que no irrespeté a nadie. Yo puse mi punto de vista y lo puse con respeto, de manera que, pues para personalizarlo, extraño mucho la actitud de José Luis, que es mi amigo, que lo admiro, que lo respeto, que es hermano aquí de mi gran amigo Jorge Felipe, pero me parece muy inmaduro que se haya retirado. Ser liberal no es decir uno que es liberal. Ser liberal es ser libre de expresar y también libre de que le expresen a uno puntos de vista que no están de acuerdo con ellos. Pero bueno, eso se ve y yo lo he visto y me parece que estos foros son muy buenos y enriquecen y además lo moderaste muy bien, mi querido Fernando. No, yo no estoy sino David, contento de todo esto que pasó. Chévere. David. Creo que me queda un poco pendiente lo de María Cristina, porque sí era importante, Jorge. Tal vez más adelante podemos invitar a María Cristina. Es una mujer valiosísima, es socióloga, pues de esas que es una gran persona del país para que nos hable de esa diferencia entre la democracia y el autoritarismo, que creo que es lo importante, tener clara esa diferencia como lo piensa ella. Entonces, tal vez para que la Claro, invitemos en Fernando. una próxima reunión, Jorge. Invitamos. Ahí la vi hasta ahorita con la mano levantada, pero no sé Sí, por qué. no tiene micrófono, está mal de micrófono, Ah, entonces no, no mire, ahí pudimos se ve, tener. pero no tiene micrófono. No, hacemos uno y le invitamos. Y yo antes Doctor de Tul, terminar esta reunión, pues, Jorge, quería 2 minutos que de cuéntame. pronto Claro, no, Pacho, hay tiempo, Fernando. para que de pronto Pacho Tulande, y antes de que de pronto ya le quiten ahí la posibilidad de ver a Diego, haga algún comentario con relación a la reunión, Pacho. No, pues muy complacido, de verdad, muy interesante todo lo expuesto y pues quedan muchas preguntas, no dudas, muchas preguntas por formular, pero sí un poco en línea con lo que decía el doctor Santos y con lo que se ha manifestado aquí. No podemos ser vergonzantes de no actuar ante algo con lo cual no estamos de acuerdo. Lo que hay que pensar es empezar a proyectar el qué hacer y cómo hacerlo, teniendo en cuenta que somos demócratas, que tenemos principios, que no creemos en la violencia y que los valores prevalecen, pero eso no implica que nos arrollen, que nos pisoteen o que nos matoneen, como afortunadamente se presenta en muchos casos. Yo también voté por Carlos Fernando Galán, pues imagínense ustedes, por mi trayectoria periodística, estuve muy cercano, él es Carlos Galán, compartí mesa de trabajo con Juan Manuel cuando Juan Gosaín lo llevó a la mesa de trabajo en RCN,
cuando era un pichón de periodista y de político. Y en realidad, más que ese tipo de afinidades, son los principios, las ideas. Y dejo también algo para que lo meditemos, y es que a veces alguien decía que no simpatizaba con Juan Carlos Fernando, pero que creía en él. Y es que uno ve el peligro de ciertas actitudes mesiánicas y dictatoriales. No estoy de acuerdo con Santos en el sentido de que sí hay esas manifestaciones que son muy, muy inquietantes para una democracia. Yo que he conocido tantos presidentes, tantos mandatarios, no había visto ese tipo de riesgos, y yo creo en la solidez institucional de Colombia. Entonces, pues queda como en el ambiente como la idea de qué hacer y cómo hacerlo mejor para que no nos atropellen nuestros derechos. La mayoría de nosotros estamos de salida, pero sí hay unas generaciones que son nuestra responsabilidad. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, Pacho, por el comentario. Jorge, no sé, Diego, si ¿quieres decir algo finalmente? No, primero todos mis respetos a la ponderación de Pacho. Es una persona que lo hace pensar y reflexionar a uno. Es una voz muy importante, y así uno no comparta lo que expresa en algunos puntos, como es que de igual forma debe pensar, ¿no? Este dice una cantidad de estupideces. Yo digo, a mí me encantan las voces como las de Pat. A mí me gusta la gente de centro, a mí me gusta la gente equilibrada, a mí me gusta la gente ponderada, pero pues lamentablemente ese no es el papel que yo escogí jugar en estos momentos de coyuntura nacional. Pero el respeto que yo tengo a personas como Pacho es absoluto, y qué bueno que esté en estos espacios. Muchas gracias, Diego. De Pacho Tulande dice Juan Gozaín, con quien somos grandes amigos, con Pacho y con Gozaín. El único problema de Pacho es que es muy tacaño. Y no ha podido superar de eso, dice Gozaín. Bueno, esperemos que no, Pacho. Porque esa es propaganda negra, hago la salvedad. Ay, María. Jorge, para hacer el wrap-up del tema. Sí, no, y la próxima reunión, Cristina, gracias, y pues va a ser ¿qué? 187. Es el martes 7 de noviembre, y muy interesante. Va a hablarnos el hijo de Juan Carlos Botero, quien actualmente pues escribe mucho en El Espectador, ha escrito en El Tiempo, en El País, y la celebración de la vida. Va a ser muy interesante este tema, que ya habíamos tenido una reunión, apenas falleció el maestro Botero, pero resolvimos hacer esta ya más pausadita, donde su hijo Juan Carlos Botero va a hacernos una presentación que estoy seguro va a ser muy buena, y los espero a todos. Va a ser de hoy en 8 días a las 6 de la tarde, y la número 187. Bueno, espero que haya sido muy productiva esta reunión. Para mí lo fue. Me gustan las discusiones. Ya, sí, ahí está Jorge. Y nuevamente agradecerle a Diego por haber estado con nosotros después de un día de trabajo, aeropuerto, Medellín, ya está ahí montado en el avión para regresar a Bogotá. Y verdad, Diego, muchas gracias. Y a todos los asistentes, todos los comentarios muy válidos. A ustedes. A uno los interpreta como quiera. Somos adultos. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, Muchas gracias Día. por la con esto moderación. terminamos. Gracias, Diego. Gracias a todos los que Gracias. participaron, y nos Buenas vemos la noches. próxima semana. Gracias a Diego, buen todos. viaje. Bueno, Adiós, adiós. adiós. Felicitaciones y una feliz noche. Feliz noche. Felicitaciones. Lo Excelente. mismo. Gracias. Hasta luego. Todos gracias. Bueno, Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. lo A mismo a ustedes. todos. Gracias.